Buenas tardes, senador Rafael Michelini, muchas gracias por recibirnos y por su tiempo. Queríamos consultarlo acerca de algunas declaraciones que ha realizado en las últimas horas con respecto a la operación Zanahoria y a la posible existencia de una fosa común con respecto a los restos de los desaparecidos. ¿Cuál es la hipótesis que se está manejando en este momento? Pongamos en contexto a la gente. Año 96, después de la primera marcha del silencio, se empieza a romper el silencio con respecto al tema de los derechos humanos y de los desaparecidos, producto del plebiscito donde el voto verde perdió. Año 97, conversaciones de Sanguinetti, presidente de la República, Blut y yo, sobre el tema de los niños y de los restos de los desaparecidos. Y notoriamente vamos a una conversación, yo con militares retirados y el presidente de la República con militares en ejercicio. Entonces, en uno de esos contactos, yo tomo contacto con Balestrino. Y después de varias reuniones con Balestrino, él me insiste una y otra vez en el tema de la operación Zanahoria. La operación Zanahoria. ¿De qué consistía? En que los restos de los desaparecidos los habían retirado para que nadie los pudiera encontrar en el año 84, cuando se venía la democracia. Y en esa conversación yo le planteé si la operación Zanahoria era real, había existido, o la operación Zanahoria era una cortina de humo sobre las víctimas de la dictadura. Él insistió mucho en la operación Zanahoria. Cuando viene el gobierno del Frente Amplio, estamos hablando 10 años después, y se entra a los cuarteles y empezamos a encontrar restos de desaparecidos, uno empieza a pensar que la operación Zanahoria era una cortina de humo. Pero cuando Gavazo en estas actas insiste que el segundo vuelo no se hizo, cuando ya está reconocido por la propia Fuerza Aérea que ese segundo vuelo se hizo y quiénes fueron los pilotos, además de una investigación admirable de Roger Rodríguez sobre el segundo vuelo, es que me pongo a pensar que nosotros en la operación Zanahoria era si fue real o fue una cortina de humo, pero acá aparece una tercera hipótesis. Fue real para una sola operación, que era la fosa común donde mataron a todos los integrantes del segundo vuelo. ¿Y por qué los mataron? Y los mataron porque eran testigos que Gavazo y Gordon argentino, habían robado plata. Le habían robado la plata que el grupo guerrillero tenía. Entonces, alguien se pregunta, ¿pero los militares mataban? Porque sabíamos que en la tortura había gente que no resistía la tortura y se les moría y ocultaban el cadáver. Como Gómez-Soro, Gavazo lo llevó al Río Negro y lo hizo hundir en el Río Negro. Ahora, ¿mataban a sangre fría? Y lo de Julio Castro es un ejemplo. Julio Castro es un ejemplo, que pensamos que era una persona anciana. Si le pegaban una piña, un plantón, un poco de frío, algo de picana, se moría. No, lo mataron, lo asesinaron. María Claudia, la madre de Macarena Gelman, hoy diputada, la mataron a sangre fría. Elena Quinteros, lo mataron a sangre fría. Y yo estoy convencido que a los integrantes del segundo vuelo los mataron en una fosa común. Entonces la operación Zanahoria fue para ocultar ¿qué? No ocultar que los militares habían torturado, ya lo sabíamos. No ocultar que había desaparecido, ya lo sabíamos. Para ocultar que los habían matado a sangre fría en una fosa común, que es lo que hacían los nazis. Siempre ellos dijeron que eran distintos a los argentinos, sí, que allá fue el horror.
Ahora nos enteramos que acá también hubo un pedazo de horror y que Gavazo lo comandó. Ahora, senador, y los restos de los desaparecidos en los cuarteles, se habló del campo de Videla en su momento, si te lo recuerda, ¿esos restos desaparecidos también estarían en esta fosa común junto con los restos de las personas del segundo vuelo? Mi hipótesis es que no. Cuando moría alguien por torturas, sí, en el lugar que morían lo enterraban en algún lugar cercano. La operación del segundo vuelo fue traerlos, apretarlos por un dinero que todavía faltaba y después matarlos. Es más, ellos habían planificado como una invasión al Uruguay para justificar que quedaban vivos los del primer vuelo, pero iban a mostrar que habían muerto personas que traían en el segundo vuelo. Esa segunda parte no se hizo. Algún militar de rango todavía vivo sabe qué pasó, Gavazo también lo sabe, porque no hicieron esa parte del acting ficticio, de unas cosas ficticias, y los terminaron matando en una fosa común. Y mi hipótesis es que la operación Zanahoria, que Balestrino me hablaba con tanta seguridad, es producto no de una cortina de humo, sino producto de ocultar la barbarie dentro de la barbarie. Y la barbarie dentro de la barbarie es la fosa común, asesinados como hacían los nazis. Ahora, ¿se puede llegar a la verdad, senador, con respecto a estos hechos? La vida nos va dando trozos de verdad, retazos, piezas que vamos colocando y que algunas tenemos que ir modificando y cambiando. La verdad, seguramente total, no la tengamos, pero vamos a tener mucha más verdad de la que tenemos ahora. En un momento teníamos la operación Zanahoria, después pensamos que era una cortina de humo, ahora pensamos que está vinculada a un tipo de asesinatos en masa, que en el Uruguay pensábamos que no existía. Ahora empieza a requebrajarse entre los militares que dicen sin Gavazo hubieran muerto 25 o hubieran desaparecido 25 ciudadanos uruguayos, con Gavazo fueron más de 100. ¿Qué es lo que están diciendo? Bueno, acá hubo diferentes barbaries. Hay algunos que estuvimos en barbaries más leves, llamémosle así. Ahora, esta hipótesis que usted maneja, ¿se puede presentar ante la Fiscalía para que también tome cartas en el asunto de la Fiscalía de Derechos Humanos, para que comience a investigar? Todo esto está en investigación. Obviamente que hay... Me refiero a esta hipótesis que no se manejaba, ¿no? Bueno, nosotros la iremos trabajando y vamos a ver si aparecen más piezas que nos permitan sustentarla con mayor fuerza, ¿no? Pero ahí hay un núcleo grueso, que es la operación Zanahoria, más que cortina de humo, fue tratar de hacer desaparecer de nuevo los restos de la fosa común. Senador, me gustaría cambiar un poquito, pero no tanto, de tema. Quisiera conversar un poco sobre lo que fue la sesión del Senado de ayer con respecto a las venias para la destitución de 4 generales del ejército, que no prosperó, ¿verdad?, por decisión de los sectores de la oposición. ¿Cómo valora usted este hecho? Y bueno, ¿qué va a suceder de ahora en más? Porque los generales van a continuar en la actividad. Sí, primero se necesitaban 3/5 y no los obtuvimos por 2 votos. Segundo, tengo una visión negativa de la votación y tengo una visión positiva de la discusión. La votación negativa porque notoriamente tenemos 2 efectos. Los generales quedan, que no deberían quedar, y de aquí en adelante se da la señal que si un general tiene 2/5 más un voto del Senado, ni el presidente lo saca, ni el comandante lo saca, ni nadie lo saca. Entonces van a procurar los militares tener amigos senadores.
y se pierde toda la cadena de mando. Por lo tanto, en ese aspecto la votación es negativa. En el aspecto de la discusión, yo creo que es positiva porque volvió a poner el tema arriba de la mesa con mucha fuerza. Y yo creo que la oposición no estuvo a la altura de las circunstancias, porque podían echarle toda la culpa a Vázquez que querían echarle. Pero ahí estaban votando ellos. Tú, cuando sos senador, votás tú. Somos 30, más la presidenta del Senado, somos 31, y cada uno es un voto. Si esos generales tú decís que no deben estar, pero van a continuar porque el presidente mandó una mala fundamentación del pase a retiro, tú lo estás dejando, ya no el presidente. Sos tú el que estás dejando a esa persona que ya no debe vestir el uniforme militar. O sea, la oposición le tiró toda la responsabilidad a Vázquez, pero no asumió que también estaban haciendo historia. Y no asumió que ellos dejaron a los generales que ellos mismos creen que no deben estar. Entonces, yo creo que muchos ciudadanos se han dado cuenta que la oposición puso excusas, quizás desde una perspectiva electoral, hacerle una derrota al Frente Amplio, hacerle una guiñada a la familia militar, pero no estuvieron a la altura ni de las circunstancias ni de la historia. Ahora, ¿se puede cambiar esa mayoría especial? ¿Reducirla? Sí, ese artículo va a haber que eliminarlo más adelante, pero yo no creo que el presidente de la República, aunque mañana se elimine ese artículo, quiera cambiar la voluntad del Senado. Que si bien es mayoritaria, porque éramos más los que queríamos sacar a los militares que no estuvieron a la altura de circunstancias, que los que lo querían dejar, como se necesitaba una mayoría especial, naturalmente no prosperó. Y yo creo que el presidente de la República es muy, muy cuidadoso de la separación de poderes. Senador, justamente en la Cámara de Diputados se está analizando la reforma de la ley orgánica militar, que incluye, por ejemplo, eliminar los tribunales de honor y reducir la cantidad de generales y coroneles. Ahí está. Y eso va todo en la buena dirección. Y a futuro creo que además reduce el déficit de la caja, porque Uruguay tiene un ejército y una fuerza armada sobredimensionada. Vamos a ver si en el Senado se puede terminar de aprobar ese texto o si la oposición va a seguir poniendo el tema militar como un tema de campaña y no como un tema de políticas de Estado. Para este caso la mayoría es simple. Sí, la mayoría es simple, pero viene con acuerdo en la Cámara de Diputados. O sea, ha tenido una buena votación. Que estas reformas deben ser consensuadas, porque si no mañana viene una mayoría circunstancial y las vuelve a cambiar. Pero no sabemos cómo se maneja la oposición en este caso en el Senado. Senador, estamos muy próximos a una nueva marcha del silencio. Han ocurrido durante estos últimos días, semanas, como usted bien lo ha dicho, declaraciones, revelaciones en algunos casos sobre los desaparecidos, declaraciones de Gavazo, de Silveira, ¿no?, que han sido muy, muy fuertes, si bien algunas se conocían. Bueno, escucharla desde la palabra de ellos, de su propia voz, me parece que también recobra otra dimensión. ¿Usted considera que esta nueva marcha del silencio tiene algo más de especial de lo que ya trae de estos 24 últimos años? Yo creo que sí, que cada vez la marcha del silencio va a ser más grande. Y por alguna razón siempre aparecen nuevas cosas que la potencian.
Para mí la marcha de silencio, la primera fue la más difícil y en cierta medida la más importante. Yo que estudié mecánica tornería, cuando usted tiene una tuerca que está pegada, que está engripada al tornillo, cuando usted logra aflojarla, no la mueve ni una milésima de milímetro, pero hay un ruido muy especial, chirrido muy especial, que usted se da cuenta que esa tuerca ya aflojó. Es cuando el óxido del tornillo de la tuerca rompe. Hay un chirrido muy especial. Yo creo que la primer marcha del silencio tuvo eso. Fue una marcha convocada por algunos, entre los que me encuentro, que la convocamos casi por los diarios. No hubo avisos de televisión, no hubo pegatinas, no hubo en ningún caso pintadas en los muros. Lo que hubo fue las redes, pero no las redes estas de los celulares, fue el boca a boca. Y me acuerdo, porque yo era uno de los convocantes más fuertes, y me acuerdo que estaba con mi madre unos cuantos minutos más temprano. Era una noche que había una especie de aguacero con cierto frío, y yo le dije a mi madre, ¿y la gente vendrá? Y ella me dijo, no te preocupes, vamos a estar todos. Y por supuesto, estuvimos todos los que teníamos que estar. Fue una marcha muy grande. En los medios de comunicación grandes, me acuerdo que por lo menos yo vi uno, no salió una imagen en movimiento, salió como una foto, menos de 30 segundos, se hizo la marcha del silencio, ¡chuc!, y desapareció. Todas las otras marchas fueron más grandes todavía, incluso algunas convocadas el día domingo, pero y además las empezaron a convocar los familiares, lo cual es correcto y es muy bueno, pero aquella marcha dijo, acá hay algo que no está saldado. Y a partir de ahí han sucedido muchas cosas, entre ellas que ganó el Frente Amplio, que es el partido contra la impunidad y que entró a los cuarteles, hizo las leyes reparatorias, buscó toda la información posible, el tema de los archivos, encontró restos, terminó tirando la ley de caducidad abajo, aplicó el artículo 4º antes, hubo policías y militares presos, o sea, ha hecho muchísimas cosas contra la impunidad. Con respecto a este tema, y para finalizar, senador, usted reconoce, y es cierto, cada una de las iniciativas que ha impulsado el Frente Amplio, pero también se está reclamando desde las organizaciones de derechos humanos, de madres, familiares de detenidos desaparecidos, cambiar la instrucción de los militares, ¿verdad? Y desde el Frente Amplio también, terminar con la doctrina de seguridad nacional, ¿verdad? ¿Usted qué opina al respecto? Yo creo que se ha hecho mucho cambio y las nuevas generaciones tenemos una camada de militares que, aunque haya instrucciones y haya algunos profesores de la vieja data, ven las cosas de forma distinta. De cualquier manera, esta camada todavía de generales tiene el balde puesto. Es más importante la familia militar que los ciudadanos. Es más importante que un camarada de armas oculte una información y otro camarada de armas esté preso 3 años y eso sí ofende al ejército, sí, es una deshonra para el ejército, y no el hecho de que ese mismo camarada de armas haya matado gente, torturado, desaparecido, puesto una granada de gas para que un ciudadano muera. O sea, es muy fuerte todavía cómo no les entra en la cabeza el tema de los derechos humanos. Repito, no estamos hablando de personas que murieron en combate. Estamos hablando de personas que estaban detenidas, indefensas, torturadas, vejadas, y que desaparecían, y ahora que nos damos cuenta que hubo también una política sistemática de
de matar personas, de hacerla desaparecer. Si eso no es genocidio, ¿qué es? Senador Rafael Michelini, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes.